Contemplar una cruz es romper toda medida, todo cálculo y temor. Tú estás ahí con los brazos abiertos para el mundo. Tú desde ahí puedes abrazarlo todo, atraerlo a ti. En la cruz está el sentido para el mundo. En la cruz está un porqué para el amor. En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección. Contemplar una cruz junto a mí es descubrir en tantos rostros la mirada de aquel que en la cruz hasta el extremo nos amó. Tú estás ahí en el hermano que sufre la injusticia. Tú estás aquí luchando codo a codo junto a mí. En la cruz está el sentido para el mundo. En la cruz está un porqué para el amor. En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección. En la cruz está el sentido para el mundo. En la cruz está un porqué para el amor. En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección. Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Hoy, primer día de Cuaresma, Jesús se presenta como el nuevo hombre capaz de vencer las tentaciones y confirmar que Él es el Mesías esperado. Pero el hecho de ser hijo de Dios no lo exime de su condición humana. Por eso, el Espíritu que recibe en el bautismo es el que lo lleva al desierto, donde vence al tentador y confirma su confianza en la providencia divina. El desierto para el pueblo de la Biblia era el lugar de la prueba y de la fidelidad a Dios. Allí se fraguó la confianza en Dios. ¿Por qué se retira Jesús al desierto? Para concentrarse consigo mismo, con su identidad y la tradición de su pueblo. Sin duda que es una experiencia que en algún momento hacemos todos, creyentes o no. Aunque pueda que algunos pasen toda su vida buscándose a sí mismos y nunca logren encontrarse en Dios. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante cantando.
Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Comenzamos, ¿verdad?, a celebrar la Eucaristía en este tiempo cuaresmal, ¿verdad? Lo hemos iniciado recién este miércoles, imponiendo o en el templo o en nuestros hogares, imponiéndonos la ceniza en nuestras frentes. Hoy día celebramos el primer domingo del tiempo de Cuaresma. A ese Señor que nos sigue invitando a la conversión del corazón, le pedimos con humildad el perdón de los pecados. Señor, tú eres la luz y nosotros la ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a preparar el corazón para proclamar la palabra del Señor. Lectura del libro del Génesis. Yo establezco mi alianza con ustedes, con su descendencia y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado, las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca. En una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con todos ustedes, los mortales. Ya no se volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco y las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra las nubes la tierra y aparezca mi arca entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse a las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz.
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que oren rectamente y enseña su camino a los pobres. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, lo llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios después de subir al cielo y de haberse sometido a los ángeles, la palabra, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Señor cantando. Un mandamiento nuevo que el Señor nos mandó, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo que el Señor nos mandó, que nos amemos todos como Él nos amó. El Señor esté con ustedes. Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra que da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, durante estos últimos domingos, contando verdad, este domingo cuaresmal, hemos ido proclamando juntos el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Si recordamos, nos hemos pasado del capítulo primero de Marcos, que nos ha ido mostrando cómo el Señor Jesús, en palabras, en obras, con gestos muy concretos, comprende y anuncia que el reino de los cielos. Hoy día lo vuelve a recordar la liturgia cuaresmal, ¿verdad?, en palabras de Marcos. El tiempo se ha cumplido, la espera, ¿verdad?, de la que ha caracterizado al pueblo de Israel, ha llegado a su término, porque en la persona del Señor Jesús reconocemos nosotros los cristianos no solamente al verdadero Dios, porque lo reconocemos como un Padre, como esa misericordia encarnada en la misma persona de Cristo, sino porque también reconocemos en la persona de Jesús una verdadera humanidad. Él es hombre verdadero, es Dios verdadero, muestra
el rostro de su Padre, y en cuanto hombre verdadero, ¿verdad?, nos enseña a discernir, nos invita a cultivar, ¿cierto?, la oración para poder en el discernimiento ejercer nuestra libertad personal y nuestra libertad también comunitaria. En este domingo, ¿verdad?, en que celebramos este tiempo cuaresmal, creo que de nuevo hemos de renovar la confianza cuando celebramos el miércoles de ceniza. Los cristianos reconocemos nuestra falta, nuestra fragilidad en la confianza que tenemos en el amor de Dios. Lo hemos dicho, ¿cierto? Cuaresma no tiene sentido sino en función a la Pascua, a la pasión, a la muerte, a la resurrección del Señor. El reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, tiene sentido en la medida que, en primer lugar, reconocemos que somos amados profundamente por el Señor. Y en ese contexto, ¿verdad?, desde esa perspectiva, hoy día las lecturas nos animan precisamente a esa confianza. Uno puede decir, ¿cómo podríamos resumir todo el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Con qué palabras, con qué experiencias podríamos resumir la historia de Israel, la experiencia de los profetas, esa experiencia, ¿verdad?, que ha marcado profundamente al pueblo de Israel? Y uno puede decir, ¿verdad?, podemos resumir la experiencia bíblica en dos palabras: en la misericordia y en la fidelidad. Si uno lee, medita, reza, no solamente con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo, ¿verdad?, uno puede decir, Dios es misericordia y es fidelidad. En primer lugar, entonces, antes de reconocer, por supuesto, nuestra fragilidad, reconocemos esa misericordia y esa fidelidad de Dios a toda prueba. Lo relata hoy día el libro del Génesis, ¿verdad? Ese arco que nosotros reconocemos hoy día, ¿verdad?, como el arco iris, ¿verdad? Es el sello, es la marca de ese Señor que quiere ser fiel y que quiere mostrar su misericordia. Pablo lo destaca hoy día en la segunda lectura, ¿verdad? En los tiempos de Noé hasta ahora, esa fidelidad, esa misericordia de Dios es a toda prueba, porque se ha manifestado ahora encarnado en la persona de su Hijo Jesús, y el Evangelio lo vuelve a destacar. El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca. De manera que hoy día, en este primer domingo cuaresmal, me parece que será tan importante, tan necesario rezar, meditar, conversar entre nosotros en torno a esa misericordia y a esa fidelidad de Dios. Pidamos al Señor que podamos, ¿verdad?, adentrarnos en nuestra oración, en nuestro ayuno, en nuestras obras de caridad, precisamente en esa perspectiva, en ese Señor que nunca nos abandona, en ese Señor que es fiel, en ese Señor que ha mostrado su amor en plenitud, sobre todo en la persona de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Ante esa gracia, ante ese regalo, ¿verdad?, de la misericordia y de la fidelidad de nuestro Padre, nosotros estamos, entre comillas, obligados, ¿cierto?, invitados a responder precisamente con la fe, con la conversión y con nuestra libertad. Creo que hay un tema también hoy día que nos propone en esta primera semana del tiempo cuaresmal la liturgia de la palabra. Es el don de nuestra libertad, es el don que todos nosotros los seres humanos hemos recibido de parte de Dios y que hemos de meditar y de discernir. La experiencia de las tentaciones del Señor en el desierto es la experiencia, ¿verdad?, de aquel hombre verdadero que es capaz, ¿cierto?, de discernir, de descubrir que el centro, que el motor de su propia vida, ¿verdad?, es la paternidad de Dios, es el amor de Dios. Por eso vence las tentaciones. Hoy día el Evangelio nos quiere mostrar, ¿verdad?, ese camino del discernimiento cristiano que, por supuesto, vivió el Señor Jesús durante 40 días en el desierto. Hoy día lo dice muy someramente el Evangelio de Marcos. Mateo lo va a relatar con más extensión, ¿verdad?, esa experiencia del desierto,
desierto, de la que vivió el Señor, es la experiencia que podríamos decir hoy día está invitada a toda la humanidad. Es la medida que somos capaces de discernir, de meditar, de preguntarnos cómo ejercemos nuestra libertad. Pidámosle al Señor también ese regalo hoy día, ¿verdad? Estamos absolutamente claros, sobre todo en este tiempo moderno, contemporáneo, en el don precioso de nuestra libertad. La cuestión es cómo ejercemos esa libertad. La ejercemos humanamente, la ejercemos, ¿verdad?, en relación a una escala de valores, la ejercemos, ¿verdad?, como personas, como cristianos. Creo que aquí hay una gran pregunta y eso nos invita a discernir, a preguntarnos dónde, ¿verdad?, tenemos que crecer para que nuestra libertad, en este caso, ¿cierto?, sea más humana, sea más cristiana. Y tendremos que discernir también en torno a la urgencia del anuncio del reino, dónde tenemos que poner nuestros mejores empeños, ¿verdad?, nuestros mejores talentos, nuestros mejores medios para que el reino de Dios se haga presente hoy día en nuestra realidad, en nuestra vida interior, en nuestra vida familiar, pastoral, en el contexto, ¿verdad?, de fragilidad, de pandemia que estamos viviendo. Creo que aquí hay dos temas muy importantes para poder rezar en esta primera semana del tiempo cuaresmal. Por un lado, la acción de gracias, esa memoria agradecida de todo creyente que sabe por experiencia propia que el Señor es misericordia y es fidelidad. Y por otro lado, ¿verdad?, preguntarnos, conversar entre nosotros, rezar en torno a cómo ejercemos nuestra libertad. El Señor lo muestra en esta experiencia del desierto libremente y por la gracia de Dios vence, ¿verdad?, al tentador y opta por el proyecto de Dios en su vida. Preguntémonos nosotros, ¿verdad?, si estamos creciendo, optando por ese proyecto, por ese sueño de Dios que el Señor ha pensado en favor de cada uno de nosotros. Que el Señor nos regale entonces la gracia de meditar, de rezar, que en este tiempo de Cuaresma le demos gracias a Él por su amor, por su misericordia, por su fidelidad y que nos ayude precisamente con su gracia a vivir en medio de una libertad profundamente humana y profundamente cristiana. A Él, al Señor, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, dejémonos llevar por el Espíritu y en esta Cuaresma oremos a nuestro Padre del cielo, quien conoce las necesidades de su pueblo. Por la Iglesia que somos todos, para que en esta Cuaresma manifestemos a nuestro alrededor signos de arrepentimiento y de conversión. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los catecúmenos que se preparan para el bautismo, por sus padres y padrinos, para que sean bendecidos junto a sus familias. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que sufren necesidades materiales, para que encuentren personas generosas que los ayuden. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos nosotros vivamos en espíritu de conversión, mediante la oración, la penitencia y la caridad.
Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos al Señor también por la salud de tantos hermanos enfermos. Hay hermanos enfermos por diversas debilidades, enfermedades, y también, ¿verdad?, muchos conocidos, cercanos con COVID. Oramos por la salud hoy día de Gracia Movillo, de Lucas, por la salud de Diego Navarrete Palma, Alex Contreras, roguemos al Señor. Oramos también por la salud de Patricio González Colville, por Valeria Alejandra Reyes y Nostroza, por la salud de Rafita, de Ignacio Federico, de Karen, roguemos al Señor. Y tenemos presente, por supuesto, ¿verdad?, a nuestros difuntos queridos. Hoy queremos rezar por el descanso de Pedro Félix de Aguirre, por Ceferino Bernal Loyola, Marta Amada Carrasco, Néstor Núñez Segovia, Manuel Recabal Muñoz, Rosarito Toledo Hernández, Pedro Espejo Carmona, Ana Minerva Maldonado Castillo, roguemos al Señor. Oramos también por el descanso de Enriqueta Nuz de Rodríguez en su 50 aniversario, por Roberto Sotomayor Díaz, por Josefina Leiva, Marta Leiva, Armando Leiva, Manuel Jesús García, Leopoldo Leiva, Marina Rodríguez, roguemos al Señor. Oramos por el descanso de Ramón Leiva, Fernando Leiva, Rosalía Sáez, Ezequiel Leiva, Teresa Narváez, Domingo Ulises Garrido en su primer aniversario, roguemos al Señor. Y también por Teresa del Carmen Calderón, Ernesto Vázquez, Max Lima Arroyo, Jorge Hernández Vélez, Irma del Carmen Suazo Cancino, por el Padre Cristian Hernández, roguemos al Señor. En silencio le presentamos al Señor nuestras propias necesidades. Acoge, Padre, nuestra oración, te la presentamos en el nombre del Señor Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, que ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y es de toda la Iglesia sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que nos dispongas
para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, Señor, unidos a los ángeles y a todos los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, el Dios del universo. Lleno está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomislav, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón profundamente agradecido por la misericordia, por la fidelidad de Dios, nos dirigimos a Él como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, todo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. No permitas al hombre continuar en la guerra. No permitas que el odio se propague en la tierra. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los cielos que se queman, tus entrañas por amor, y entregas el llamado sin temor. Cuando estás en armonía, voluntad y corazón, te ilumina que tu cuerpo vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Cuando estás en la penumbra, aguantando lo peor, y desprecias la existencia y su valor. Si no encuentras un sentido, anda en busca en tu interior, y verás que aún en tu cuerpo vive Dios, por siempre vive Dios, por tu vida y por tu historia vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. En la pena, en la alegría, en el llanto, en la canción, en lo malo y en lo bueno del dolor, en la duda, en la confianza, con la lluvia y con el sol, en tu centro de tu cuerpo vive Dios, por siempre vive Dios, por tu vida y por tu historia vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien, celebramos la misa, nos vamos a la paz y la alegría que nos viene del Señor. Bien, como siempre, saludamos, ¿cierto?, a nuestro querido decanato de San Javier, a todas sus parroquias, San Juan de Orilla de Maule, a San Francisco de Huerta de Maule, a los hermanos, ¿cierto?, de la comuna, ¿verdad?, centro, de la parroquia Nuestra Señora de Merced de San Javier y de San Francisco Javier, y a tantos hermanos, ¿verdad?, que no pudiendo celebrar, ¿cierto?, la Eucaristía con nosotros presencialmente, la celebran a través de este querido medio, hermanos del decanato, de la diócesis, de Cauquenes, de tantos otros lugares. Así que un saludo cariñoso y que tengan un muy buen domingo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bien, pues un saludo entonces, renovar el saludo a todo nuestro decanato, a pedir encarecidamente que nos sigamos cuidando, realmente, ¿verdad? La vida se ha hecho tan frágil, ¿verdad?, la muerte tan cercana. Hemos tenido la experiencia, muchos de nosotros, de tener gente muy conocida, muy cercana con COVID, algunos han salido adelante, otros han fallecido, así que cuidémonos entre todos nosotros y pidamos al Señor que su misericordia, que su fidelidad nos acompañe también en estos momentos tan frágiles. Que Dios los bendiga. La resurrección. Contemplar una cruz junto a mí es descubrir en tantos rostros
salada.